Las anualidades ciertas constituyen un conjunto de rentas periódicas en un cierto periodo de tiempo y generalmente el mismo monto. Esto es una anualidad, ¿bien? Es una renta que constituye varias en un cierto intervalo de tiempo para formar un cierto monto, generalmente, porque también podemos tener como si fuera un valor actual. Siguiendo esto, tenemos ejemplos clásicos de la anualidad. Puede ser la renta de un alquiler, la amortización que se le da a ciertos empréstitos, la amortización de una deuda. La amortización también puede ser de un empréstito, mirarlo desde el punto de vista del deudor, emisor del bono. También puede ser las primas de seguro de vida, donde aquí ya entra una anualidad más bien contingente, es decir, que es incierta. Así que dicho esto, vamos a ver la clasificación de estas anualidades. Viendo desde un punto de vista de evaluación, podemos tener las imposiciones y las amortizaciones. ¿Qué son las imposiciones? Las imposiciones son aquellos depósitos que se realizan de forma periódica entre estos intervalos de tiempo para formar un cierto monto. Es decir, al término de dicha transacción o de operación financiera. Es decir, llevamos los valores del presente hacia el futuro de todos los C. Bien, todo lo llevamos hasta el valor final. Bien. Las amortizaciones, por el contrario, es que depositamos, o más bien pagamos, unas cuotas periódicas en cierto intervalo de tiempo con la intención de cancelar una deuda. Eso es lo que son las amortizaciones, teniendo en cuenta que las amortizaciones se van a evaluar, digamos, como si fuera al principio. ¿Bien? O sea, por eso estoy haciendo así con los dedos, porque se va a evaluar para este punto. Ahora, la otra clasificación que sigue es que si son vencidas o adelantadas. Vencido es cuando el pago de depósito se hace al final de cierto periodo. Es decir, que si yo tengo una línea de tiempo, yo lo voy a pagar al final. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir vencida. Después tenemos las adelantadas. Las adelantadas son aquellas que se pagan al principio de el periodo. ¿Bien? Es decir, que si yo en la vencida la pagaba aquí, entonces la anticipada la voy a pagar acá, al principio. ¿Bien? Después, la otra clasificación que sigue va a ser las inmediatas y las diferidas. Aquí, en esta clasificación de inmediatas y diferidas, llega un concepto nuevo que se llama plazo de gracia. El plazo de gracia, diciendo en términos simples, va a ser cuando el tiempo que te espera el banco para que saldes la deuda o el depósito. Eso es lo que es el plazo de gracia. ¿Te espera o no te espera? Básicamente, eso es lo que nos preguntamos con el plazo de gracia. Entonces, si no hay plazo de gracia, va a ser una inmediata. Y si hay plazo de gracia, va a ser una diferida. Entonces decimos, si el contrato la hace con un banco y este banco no me da un plazo de gracia, esto quiere decir que lo vamos a pagar de inmediato a dicha operación. En cambio, si tenemos un plazo de gracia, entonces podemos definir que es un diferido. En la inmediata, a la transacción la vamos a realizar de inmediato, desde el momento que es contraída dicha deuda, ya sea de forma vencida o adelantada, que eso va a ser indistinto. En cambio, en el otro término vamos a tener las diferidas, que esto es cuando tiene un plazo de gracia y se puede diferir en el tiempo de la transacción, teniendo en cuenta que ese diferimiento lo tenemos que ya sea actualizar o evaluar a un instante común que tengamos, es decir, a valores presentes o valores futuros. Teniendo en cuenta esto, la razón para poder actualizar o capitalizar, ya sabemos que va a ser 1 más el tipo de interés. ¿Okay? Si lo tenemos que actualizar en el tiempo, tenemos que hacer como un valor actual elevado a la menos 1 por el número de periodos que lo vayamos a actualizar. Y si es hacia el futuro, por así decirlo, va a ser 1 más el tipo de interés elevado a el número de periodos que lo vamos a tener que actualizar hasta llegar al instante de fecha focal. Luego tenemos las temporarias y las perpetuas. Las temporarias son aquellas que tienen un plazo determinado hasta concretarse. Por ejemplo,
el saldo de una deuda de 12 meses. Eso es una temporaria, porque está definida la temporalidad de dicha deuda. Y las perpetuas es un concepto más bien teórico, que son aquellas que se pagan de forma indefinida. Es decir, que podemos pagar ahora y después, por ejemplo, va a seguir saldándose hasta de forma indefinida. ¿Qué ejemplo puede ser de la perpetua? El ejemplo claro de la perpetua puede ser el caso de una acción. Soy accionista de una empresa y me van a pagar ciertos dividendos y la empresa me va a pagar de forma perpetua, sin importar si yo esté o no. Van a cobrar mi heredero. Eso es lo que es una renta perpetua. Bueno, después tenemos las enteras y las subperiódicas. Bueno, la entera es cuando m es igual a 1 y la subperiódica es cuando m es mayor que 1. Después tenemos las enteras y las fraccionarias. Las enteras es cuando el pago se hace dentro de un año. Y las es cuando se realiza más de 2 pagos en el año. P mayor a 1. Es distinto, ¿bien? El m ya sabemos que va a ser la frecuencia de número de veces en el año que se va a capitalizar o se va a actualizar un cierto valor. En cambio, el P, que este es básicamente el número de veces en el año que se va a pagar una cuota, una deuda. Bien, esa es la distinción entre ambos conceptos. Vamos a tener, según cómo va a ser la cuota que este va a ser, ya sea constante, variable y sin ley de formación conocida. Las constantes es que van a ser todas anualidades ciertas que van a ser el mismo valor mientras dure esta operación financiera. O sea, todas las cuotas van a ser iguales. Luego tenemos las variables. Las anualidades variables son aquellas donde las cuotas no son iguales, pero tienen un cierto patrón, que esto lo podemos identificar como una razón, ya sea en progresión aritmética o en progresión geométrica. Entonces, esas cuotas que van traduciendo en el tiempo van a tener una relación. Razón, progresión aritmética, progresión geométrica. Y por último vamos a tener las cuotas sin una ley de formación conocida. Estas cuotas son aquellas que no guardan una relación conexa entre sí, ya sea en el monto de la deuda y en el tiempo. Distintas. Y bueno, eso sería todo acerca de las anualidades. Así que bueno, si les gustó el video de hoy, esto ha sido full teoría. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Dale like, síguenos para más. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.